puso el micrófono. Me olvidé. Pero bueno, ¿están contentos? Amén. Mitad. Pero bueno, gloria a Dios. ¿Qué palabra le revela el Espíritu Santo? ¿Cómo habla Dios, hermano? ¿Cómo habla Dios para nosotros? Amén. Que si no tuviéramos la palabra que Él revela, porque no nos ama, no nos daría lo que nos está dando. Amén, amado. Miren, la verdad que después de esta prédica, como digo siempre, la mía va a quedar chiquita. No. Va comprendiendo, pero bueno, no chiquita, sino que, en fin, pero vamos al caso. Amén. Porque mire, yo estoy admirado y no tengo palabras para explicarlo cuánto nos ama Dios. Amén. ¿Usted sabe qué privilegio es? Que Él nos mande a hablar al pueblo lo que Él quiere y no lo que esta mujer quiere y lo que yo quiero. Que Dios nos guarde y nos libre. Porque Él es bueno. Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu misericordia, por lo bueno que tú eres, Padre. Yo bendigo este pueblo, que es tu pueblo, tus hijos y son nuestros hijos, Señor. Yo los bendigo, Señor. Y te doy gracias por lo que hoy nos muestra, que podemos estar atados, Señor. Y es una carga grande también para nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús te pido que me des la sabiduría, saber llevar la prédica, Señor, de la que tú nos revelaste, Padre, para la gloria de tu nombre. Yo ato mi carne a la cruz y que sea tu Espíritu Santo en mi vida. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amado. Gloria a Dios. Vamos a saludar, tenemos este privilegio de predicar en todas partes del mundo. Bendecimos, Señor, a todo aquel que está viendo esta prédica, Señor, en todos lados, en todas partes, que la palabra tiene poder. Y si ellos creen en Jesucristo y se arrepienten de sus pecados y lo confiesan como el Señor de su vida, son salvos, Padre, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muy bien. Gloria a Dios. Señor es muy bueno. Bueno, gloria a Dios. Hoy vamos a tocar este tema en el nombre de Jesús. A mí me vi confrontado con el tema, porque siempre primero me tengo que ver confrontado yo. Amén. Y todo lo que me ha pasado y me tengo que confrontar a la palabra que Él da al pueblo para que cómo estoy yo para poderla dar. Amén. Porque yo no puedo dar a ustedes lo que yo no soy testimonio. ¿Va comprendiendo? Entonces, no puedo, porque sería un hipócrita. Amén. Entonces, sería un vanidoso. Amén. Un vanidoso que estoy dando algo que no es verdad. Amén. Entonces, hoy vamos a tocar este punto de la vanidad. Amén. La vanidad en el hombre o en la mujer. Yo me veo identificado porque es para mí también la prédica. Amén. ¿Quién no fue vanidoso? ¿Quién no fue vanidoso? Yo creo que todos hemos sido vanidosos. Pero el único que nos puede librar de la vanidad es el Espíritu Santo. Y lo vamos a comprobar con toda la palabra, porque muchas veces la palabra vanidad así suena, pero toda la profundidad que tiene para nosotros mismos identificarnos cómo estamos y cómo somos. ¿Para qué? Para que podamos reconocer y hoy ser libres de esa maldición que es hereditaria. Amén, amados. Entonces, muchas veces todo lo que le ha pasado al pueblo de Israel, lo que ha pasado, que está en este libro santo, es para que no nos pase a nosotros. Y cada vez que usted viene a la iglesia, es una advertencia, algo que Dios quiere hablarle o le quiere hacer reconocer, porque nos ama.
Amén, amado. Entonces, eso es una intimidad suya para reconocerse. Yo me tuve que reconocer en esta prédica, me tuve que confrontar en esta prédica. Por eso le pregunté quién no fue vanidoso y quién hoy es vanidoso. ¿Usted va entendiendo? Eso es una traba, un techo espiritual tan grande. Escuche, tan grande que no lo deja crecer para hacer el servicio a Dios, para que usted pueda ser un siervo de Dios. Escuche, lo que es la vanidad. Y yo le pido a Dios, usted no tiene la culpa si no le han enseñado, pero hoy podemos, me incluyo, yo también, me incluyo, porque también, primero la palabra es para mí, pero me incluyo también, yo en las vanidades del mundo, en las vanidades personales. Amén, amado. Entonces, ay Señor, entonces, vanidad, ilusión o visión de fantasía. Eso trae orgullo y soberbia. Amén, amados. Entonces, los términos de vanidad y vano, ¿qué es una cosa vana? No sirve para nada. Entonces, se encuentra frecuentemente aquí en la Biblia, para dar la idea de aquello que es vacío, escuche, pasajero, sin valor. Todo esto nos lleva a caer en idolatría. La vanidad nos lleva a caer en idolatría. Cuando Dios te usa, tú estás haciendo un servicio para Dios y te idolatras o crees que no hay nadie mejor que tú. Escuche, muchos reyes de Israel cayeron por ese motivo, porque primero entró la vanidad. Escuche, no entró el orgullo ni la soberbia, entró la vanidad. Se creyeron más que otros. Escuche, y hoy también puede haber hermanos que se han creído superior a otros. Escuche, amén, amado. Se han creído más que otros y eso es vanidad. ¿Va comprendiendo? Entonces, gloria a Dios. Vamos a ir dando todo lo que es esto, porque yo sé que hoy el Señor va a hacer algo extraordinario, algo hermoso. Pero lo tenemos que reconocer, y yo también tengo que reconocer mis vanidades. Amén, amados. Entonces yo renuncio en el nombre de Jesús, porque la palabra me confronta a mí primero y que nos confronte a todos nosotros, porque después de esta prédica y de esta mujer que ha dado hoy, empezamos un año diferente todos. Es lo que quiere sacar el Señor de la iglesia. Lo quiere sacar el Señor de la iglesia. Lo quiere sacar. Porque pasamos un año tremendo. Y hoy revela cómo tenemos que empezar el Espíritu Santo. Escuche, mire usted. Mire qué cosa hermosa. Entonces, gloria a Dios. Ay, Señor. Entonces, caer en la idolatría es vanidad. Escuche. La maldad, como cosas que son, no solamente son malas, sino además vacías completamente. Completamente vacías. Lamentablemente. Entonces, también es falsedad. En hebreo traducido vanidad es eskel. Es como un soplo. O de la boca, besar. E idolatrarlos o hablarles a los ídolos. Miren, ¿sabe qué quiere decir en hebreo vanidad? Idolatría.
Amén. Mire usted lo que significa en hebreo vanidad, idolatría. Cuando usted se idolatra o idolatra a alguien o está idolatrando a dioses que no son de Dios. Dios es uno solo. Amén, amado. Miren, hermano, yo me quedé impactado, no sé cómo explicarle cuando dice que Dios habla. Dios habla. ¿Y cómo? Esta es la que respalda el mensaje. Esta respalda el mensaje. Ay, Señor, Señor. Entonces, mire usted, vanidad en hebreos quiere decir, ¿qué dije? Idolatría. Mire usted lo que es. Mira, por favor, poneme el Salmo 39, versículo 6. Gloria a Dios. Ciertamente, como una sombra, es el hombre, ciertamente en vano se afana. ¿Qué dice? En vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Amén. Hoy hay muchas personas que están enfermas, no duermen por la cantidad de dinero que tienen. Escuchen. Mire usted, perdieron la paz. Perdieron la paz. Por eso descansar en Él es todo. Gloria a Dios. Entonces, muchos reyes y príncipes de Israel fueron castigados. ¿Por qué? Por las herencias que tuvieron ellos. Pero fíjese, entonces, quiere decir que el pecado de vanidad, y muchas veces vienen de herencia, escuchen. Yo era un vanidoso. Mi mujer sabe. Usted va comprendiendo. Vivía de vanidades. ¿Usted entiende? ¿Quién no fue vanidoso? La felicito, hermana. Gloria a Dios. ¿Quién no fue vanidoso? Amén, amado. Usted tampoco. Gloria a Dios. Porque ¿sabe lo que es vanidad? Creerse lo que uno no es. Amén. Y es el consuelo del mundo hoy. Entonces, esas herencias malditas, herencias, hasta la cuarta generación, gracias a Jesucristo, vino Él y renunciamos nosotros y somos escuchados y oídos de las maldiciones hereditarias. Pero antes no había nadie que los saque de las maldiciones hereditarias, y elegidos por Dios eran reyes, sacerdotes, y no podían ser libres. Libres no podían ser. Escucha, por esa maldición hereditaria. Pero aquí sabemos que vino uno para que esas maldiciones hereditarias fueran quebradas. Y de la de nuestra descendencia también. Así que hoy vamos a tener una renuncia de la idolatría. En hebreo, que es vanidad. Escuchen. Miren. Muchos no la sabíamos. Pero aquí en la primera de Pedro, por favor, busquemos primera de Pedro, por favor. Capítulo 1, versículo 17 y 18. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno. Escuche, mire que esto es profundo. ¿Entendió lo que quiere decir?
Él no hace acepción de personas, juzga por la obra de cada uno. La obra que hagamos vamos a ser juzgados por Él, no allá, Aleluya. acá. Sí, Señor, acá. Escuche. Y dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque somos ¿qué? Peregrinos en esta tierra. Sí, Señor. Peregrinos somos en esta tierra y extranjeros. Mire, yo me pongo a pensar y digo, porque yo estoy más cerca que muchos, porque yo ya no cumplo más años, le dije, yo descuento. Amén. Pero yo me pongo a pensar, yo me pongo a pensar porque le hago preguntas a mi Padre. Señor, ¿cuántos miles de billones o billones desde que fue la fundación del mundo ya no están más? Como me pasa a mí que yo ya estoy para irme con Él. Y hemos pasado por este mundo. ¿Usted me entiende? Y la vida pasó volando. La vida pasó muy rápido. Entonces mire que dice el siguiente versículo, el 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De nuestra qué? Vana manera de vivir. ¿Quién nos enseñó a vivir vanamente, en vanidad? Mis padres. Vos sos el mejor. ¿Quiénes nos enseñaron? Porque vanidad es mentira. ¿Quiénes nos enseñaron a mentir? ¿Quiénes? Nuestros padres me mentían y me transmitían la mentira y yo era mentiroso. ¿Usted va entendiendo? En mi tiempo no existía Papá Noel. Existían los Reyes Magos y me pintaban con un palo las patitas de los camellos, me le hacían poner pastito, agüita, y un día me quedé a espiarlos. Vamos a tirar todo esto. Mis hermanos más chicos que yo, 2 años nada más chicos. Y yo me quedé espiado. Y sacaban el pastito, hacían la marca de los patitas de los camellos. Hermano, ¿usted sabe qué disilusión tuya? Me puse a llorar porque yo creía en mis padres. Me fui a dormir y al otro día, mira, dije, mentira, ustedes hicieron todo. No le digas nada a tus hermanos. ¿Usted va entendiendo? El único que descubrió los reyes fui yo. El único. ¿Va comprendiendo, hermano? Entonces, la vanidad viene de una herencia. Es herencia. Entonces dice lo siguiente. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gracias a Él somos libres de la contaminación y de la vanagloria que nos dieron nuestros padres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A mí al único que le decía, vos sos el mejor, vos sos el que mejor jugás, vos sos el... ¿A mí solo o a usted también? A usted nunca, gloria a Dios, aleluya. Pero escúcheme, la abuela era tremenda. Me acariciaba, hasta me sacaba el jopo, que nos peinábamos con gomina en ese tiempo, escuche.
Y yo me tenía que agarrar el jopo de vuelta y mi abuela. Y uno de chico rompe la camiseta. ¿O no? Y eso queda grabado en la vida. Eso queda grabado en la vida. Después anda por los lugares y... Amén, amado. A mí solo me pasó. Gloria a Dios. Pero que no le pase a usted. Que no le pase a usted. Yo estoy dando esta prédica para ser libres. Libres de esta maldición hereditaria hasta la cuarta generación. De hijos, padres, abuelos y bisabuelos. Amén, amado. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Porque la ira de Dios se levantó contra un rey. Escuchen. Que vamos a tomar el ejemplo hoy. Amén. Porque muchas veces creemos que los reyes de Israel hacían lo que hacían era porque, pero no, era porque tenían la vanidad en su vida y la heredaban los hijos. Escuchen. Entonces, esto nos enseña a nosotros a vivir. Amén, amados. Entonces, quiere decir, hoy tomamos este ejemplo de un rey llamado Baasa, que fue advertido por un profeta Jehú. Yo no soy profeta, pero soy pastor. Y les puedo advertir a ustedes. ¿Usted acepta mi advertencia? Amén. Porque muchas veces me ha pasado y me han dicho, si yo no escuchaba su advertencia, yo el día siguiente el lunes iba a ser un desastre. Y fue obediente y aceptó. Pero hay otros que no aceptan la advertencia. A este fue un profeta y le advirtió. Amén, amado. Le advirtió lo que le iba a pasar. Entonces, gloria a Dios. Acompáñame a Primera de Reyes, capítulo 16. Gloria a Dios. Vamos a leer 2 versículos. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Dice así la palabra del Señor. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. ¿Quién lo puso por príncipe y lo levantó del polvo? Está hablando Dios, de parte del profeta. Yo me identifico con él. Amén, amados. A mí me sacó del polvo para la gloria de Dios. Y dice, gloria a Dios, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam. Jeroboam fue un desastre lo que hizo en Israel. Y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Ahora, pregunto, ¿qué pecado tendría el rey? Mire, un rey puede tener muchos pecados, pero ¿dónde empezó el pecado del rey? Como puede empezar en alguno y cualquiera de nosotros, o lo podemos tener ese pecado. ¿Va comprendiendo? Lo podemos tener. Todo va a un conjunto. Todo va a un conjunto. Escuche. ¿Sí? Ese pecado le costó la muerte a él, a su hijo y hasta a los amigos le mataron. Escuche. Hasta a los amigos le mataron. Entonces, quiere decir, porque la ira de Dios dice que estaba contra Baasa y su hijo, que lo heredó. Mire el versículo 8, por favor. Acompáñenme al versículo 8. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Quiere decir que el padre Baasa reinó 24 años y el hijo reinó 2 años. Escuche, 2 años.
por todo el desastre que había hecho el padre, porque venía con la maldición, herencia del padre y de los que venían antes de él. Amén. Y los que venían de antes de él, era uno que ya se va a enterar de dónde venía la descendencia. Escucha. Entonces, dice que Baasa reinó 24 años y su hijo reinó 2 años. E hizo más mal y pecado que el padre. ¿El cual fue el pecado que hizo para después morir él? ¿Cuál creen que fue? Vos me dijiste. Idolatría. Es la idolatría. En hebreo es Vanidad. vanidad. Mira. Él dijo idolatría. Y en hebreo es vanidad. Por vanidad Dios castigó a este rey. Mire lo que es. Mire lo que dice el versículo 12 del mismo capítulo. Y dice así: y así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron, hicieron pecar a Israel, provocando enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Mire usted. Y la mayoría, toda la mayoría de los reyes que no hicieron bien a los ojos de Dios, cayeron en las vanidades. Escuche, en las vanidades. Mire el pecado que es vanidad. Hoy vamos a renunciar, yo también voy a renunciar. Amén. Porque hay muchos hombres de Dios, y hubo hombres de Dios usados por Dios, pastores, profetas, evangelistas, maestros, que se han vanagloriado de lo que Dios le dio. Entonces yo también hoy voy a cubrirme con la sangre de Cristo. Amén. Y que hoy no están en la iglesia y no están en ninguna parte del mundo que puedan haber ejercido nuevamente el pastorado. ¿Usted me entendiendo? Así que esta es la parte que hizo caer a 800 y 600 que pasaron por aquí. Empezamos un año nuevo. A la gloria de Dios. Desechando, quebrando y renunciando hasta la 4ª generación de vanidades de los ancestros. Amén. Para la gloria de Dios. El Todopoderoso. Ay, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que nos muestra a nosotros hoy, todo lo que hemos visto. Entonces, dice que el pecado de Dios, el pecado y el enojo contra ellos fue por la que. Vanidad. Entonces, hasta hoy muchas personas, creyentes también, cristianos, pueden caer por este motivo, por la vanidad, que es en hebreo idolatría. Entonces, esta es la advertencia donde tenemos la palabra de Dios y en la iglesia para qué fuimos advertidos hoy, como fuimos advertidos en miles de prédicas. Amén, amado. Entonces, el Señor nos ama. Amén. Y ya no crecimos más de lo que tenemos que crecer por ese motivo. Amén. Yo me incluyo también, amados. Amén, amados. Entonces, gloria a Dios. Hubo un rey, que fue el rey más grande de Israel. Fue un rey que no le pidió al Señor, dijo, pídeme lo que quieras. Y él no le pidió riquezas, le pidió sabiduría. Y le pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría. Pero en esa sabiduría, como no le pidió riqueza, Dios le dio riquezas.
¿Va entendiendo, hermano? Dios le dio riquezas. Y fue un rey que fue vanaglorioso, vanidoso, porque todo lo que tenía y hacía era que él le hizo el templo a Dios. Yo le hice la casa a Dios y no sabía que sin Dios él no podía hacer nada. ¿Va comprendiendo? ¿En qué entró? ¿Quién era? Salomón, descendiente de estos, porque después de los hijos de él, amén, de los hijos de él. Y mire usted, es una enseñanza para nosotros. Yo me quedo impactado en lo que hace el Espíritu Santo, lo que nos hable, nos dice esto, que no cometan lo que cometieron nuestros ancestros. Así traté yo al pueblo de Israel, para que no lo hagamos nosotros. Ay, Señor. Acompáñeme a Eclesiastés, por favor, capítulo 1. Él escribió Eclesiastés, escuchen. Vamos a leer 2 versículos, el 1 y el 2. Y esta prédica se va a llamar La vanidad de la vida. No para nosotros, desde hoy en adelante. Amén, amado. Mire, y dice, palabra del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. Amén, amados. Ahora, ¿sabe la aflicción que trae la vanidad? ¿Sabe la aflicción que trae la vanidad? ¿La escribió él? Escuchen. Mire, vamos a ir al versículo siguiente, el 12, vamos a ir al versículo 12. Dice así el versículo 12 del mismo capítulo. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. He aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y todo esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quiere decir que venía de herencia. Venía de herencia. Mire. Y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar. Esto era antes. El que era torcido no lo enderezaba nadie. Nadie. Moría torcido. Primero, que no había milagro. Y segundo, que nadie lo podía liberar de esa torcedura. Y no era de pie. Torcido en la vida. ¿Va comprendiendo? Entonces, mire usted, dice, lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría. ¿Y de qué le sirvió? De nada. De nada. Vanidad de vanidades, nada de nada. Y dice, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los de varios conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Mire qué profundidad tiene. Escuche,
Tanta sabiduría que le dio, la desperdició, porque puso los ojos en dioses ajenos. Salomón, escuche, lo primero que hizo, se casó con la hija de Faraón. Entonces, aflicción y vanidad. Salomón, Dios se la mire, se le apareció 2 veces. Se le apareció 2 veces. ¿Para qué? Para advertirle, para avisarle. Mire, yo era cristiano, me aparté del camino, pero me sirvió de experiencia una sola vez. Nunca más me quise apartar, porque sé lo que pasé. Solo Dios y mi mujer saben lo que yo pasé. Yo sí que comí el polvo. Amén, amado. Mire. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Entonces, Dios le dio sabiduría, riquezas, gloria, y se vanaglorió de todo lo que Dios le dio. Y fue advertido de no adorar dioses ajenos. 2 veces se le apareció. Acompáñenme a Primera de Reyes, por favor. 9. Versículo 9. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 1. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que paraste el reloj. Amén. Dice: cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón, y le dijo: Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Mire lo que es, mire usted lo que es cuando están los ojos de Dios en una congregación todos los días. Mire, escuche, mire. Por eso tenemos que cuidar la iglesia que Dios nos dio. Corazón todos los días. Y si anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. ¿Sí? El Padre había hecho ¿qué? Todo ¿qué? Lo bueno. ¿Después de qué? ¿Después de qué? De segunda de Samuel 12. ¿Sí o no? ¿Sí? Se arrepintió de corazón. Se arrepintió de corazón. Había hecho todo lo bueno. El Padre, pero había cometido. ¿Qué había cometido? Lo peor que se puede cometer: matar por cubrir un adulterio. Escuche, es profundo. Es profundo. ¿Usted va entendiendo? Pero la maldición no fue quebrada, no fue sacada. Él dependía de él hacer lo que hizo el Padre, y no lo hizo. ¿Le advirtió Dios o no le advirtió? ¿Le advirtió? Entonces dice, versículo, ¿cuál íbamos? 5. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartare de mí, vosotros y vuestros hijos,
no guardareis mis mandamientos, mis estatutos, que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado a esta casa que he santificado a mi nombre. Yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio refrán de todos los pueblos. ¿Cómo van a ver los pueblos a lo que había hecho él por culpa de él? ¿Cómo lo iban a ver los pueblos? Avergonzado. ¿Cómo? Este no era el rey, esta no era la casa de Jehová, como esta no era, pero como este no era el cristiano, este no era el que iba a los cultos, este no es el que nos hablaba de Dios. Amén. Bien. Y dice, gloria a Dios, y dice, y esta casa que está en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre todo esto, este mal. ¿Qué hicieron? Vanidades. Vanidades. Hicieron vanidades. Mire usted. Sin embargo, vio cómo terminó Salomón. Amén. Todos saben cómo terminó Salomón. ¿Cómo no va a terminar así? 50 y pico de años tenía. Y miraba, no veía, ni siquiera podía ver. Se le doblaban las piernas. Dice que en Eclesiastés 12 dice que le había florecido el almendro. No el almendro que tenía en el jardín, el almendro de la cabeza, que dice que cuando florece el almendro es blanco. Le faltaban todas las muelas. Escucha, tenía temor. Escucha, tenía temor a las alturas, que mucha altura no tenía, pero no podía más subir al otro piso. Mire cómo terminó, 50 y pico de años. Yo me pongo a pensar, y usted quizás piensa, también con 800 mujeres, 600, ¿cuántas? 200 concubinas. ¿Cuántas? 300 concubinas. Dígame la verdad. Dígame la verdad. Era un vicioso, era una ambición. ¿Qué ambición tenía, hermano? Si con una bastaba, ¿o no? Hubiera vivido hasta los 100 años. Ay, Señor. ¿Cómo terminó Salomón, su hijo Roboam? Amén. También terminó mal. No veía ni escuchaba. Esto es lo que más nos cuesta a todos nosotros. Vamos a Eclesiastés 12. Por favor. Gloria a Dios. Vamos a leer del 5 al 8. Así respaldamos la palabra. Dice, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Esto es la muerte. Amén, amado. Según dicen que tenemos, ¿qué tenemos? ¿Un cordón de qué? De plata. Un cordón de plata. Escucha. Hay personas, hermanos, que son espiritistas y magos, que salen el espíritu de su cuerpo. ¿Usted sabía eso? Y hacen mover las cosas y él no las toca. ¿Usted sabía eso?
Y hay muchos que quedaron con la galera puesta y los velaron con la galera puesta porque se le cortó el cordón de plata. Amén, amado. Así que usted cuando sueña, por la duda, ore y diga: Señor, me encomiendo a ti para que no pueda soñar nada que me saque esta vida. Amén. Encomendámonos. Y ya terminamos, para la gloria de Dios. ¿Sabe que está la parábola del fariseo y el publicano? Miren. ¿Nos identificamos en esa? ¿Nos identificamos ya en esta o no? Nos identificamos. Hoy vamos a renunciar, pero lo tiene que hacer de corazón. Porque si Él mandó esto es para renunciar a toda la herencia, porque es el único que nos libra de las herencias. Acompáñenme en Lucas capítulo 18. Ay, Jesús, qué bueno eres tu Padre. Vamos a leer del versículo, gloria a Dios, 9. A ver. Sí, ahí está. Vamos a leer del versículo 9. Tengamos cuidado, hermanos amados, de ser religiosos. También vamos a renunciar a eso. Escuchen, tengamos cuidado. El diablo es astuto. Escuchen. Y lo que quiere el diablo es sacarlo de la iglesia. Escuchen lo que digo. Escuchen. Y dice así. Todo lo tiene. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. ¿Está de acuerdo lo que quiere decir esto? Tengamos cuidado en la iglesia de querernos ser superiores espiritualmente a otros. Escuchen. Todo el tiempo lo tiene el Señor. Nunca despreciemos a un hermano porque no está crecido todavía espiritualmente. Esta es una enseñanza para todos nosotros, porque la está dando Jesucristo de Nazaret, nuestro Salvador. Y dice lo siguiente: unos confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que dice que da más que. ¿Sabe que era mentira? Era mentira. Y estaba golpeando el pecho. Ni ayunaba. ¿Y lo iba a engañar al Señor? Lo iba a engañar al Señor. Y golpeaba el pecho. ¿Sabe cómo diezmaba este sinvergüenza? De lo que le sobraba. Escuchen. Entonces, ¿qué era? Hipócrita. ¿Y cuál es la otra palabra? Idólatra y vanidoso. Se idolatraba él mismo. Escuchen, miren. Y dice: y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, te doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Enaltecido. Mira qué cosa hermosa.
Mire qué cosa hermosa. Gloria al que vive. Mire qué cosa hermosa. Mire lo que decía. Gloria al que vive. Mire lo que decía. Y más de una persona, más de uno, dice, ¿dónde Jesús habló del diezmo? ¿No se lo dijeron a usted? ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron? Y Jesús conocía quién era este. ¿Quién era? Y yo no sabía lo que iba a hablar mi hermano en la prédica. Yo no sabía. Yo no sabía. Él, el que le da la palabra, es el Señor a él. Entonces, ¿le mintió a quién? Le mintió al Señor. Porque todo lo que él decía, yo me lo imagino. Usted se imagina las cosas cuando lee la Biblia. Mire, lo mejor que puede hacer, imaginársela. Mire, un gorro alto así, todo de negro. Escuche, todo de negro y golpeándose el pecho. Yo sí que soy bueno. Mira lo que es este. Amén, amado. Dice que fue más justificado ese que él. Claro que sí, bendito sea su corazón. Por eso nosotros, como cristianos, Bendito Dios. Mi alma te alaba, Señor. se nos ve en el rostro, Mi alma te alaba, Señor. en la pureza del corazón. Sí, Señor. No hace falta que te justifiques. No hace falta que pongas excusa. Amén. Vos a Dios no lo podés engañar. Este fariseo creía que iba a engañar a Dios. Amén, amado. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, esta es una palabra de un vanidoso, idólatra. El versículo 11 dice que hay una religión vana que se hace vanidad. Es una religión que conduce al orgullo y a la soberbia. Escuche, era lo que tenía este fariseo. Por eso nosotros tenemos que arrepentir de ser religiosos, para la gloria de Dios. Todo lo que usted hace, lo hace para Dios. Todo lo hace usted para Dios. Entonces eso es lo que dice el versículo 12, que él, la religión lo condujo al orgullo y a la soberbia. Eso lo condujo. Entonces, nosotros, gracias a Dios, en el nombre de Jesús, el versículo 12 dice que ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que tengo. Yo le expliqué ya que eran todas mentiras lo que él decía. Amén. Entonces, y se vio esto, todo era a Dios para él, pero falsamente, y se creía que podía engañar a Dios y a Dios. Pero el versículo más fuerte es el 13, cuando dice: más el publicano, estando de lejos, no quería abrir. Mire usted, dice, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Es una expresión que revela de forma dramática los sentimientos de culpa contra el otro. Los sentimientos de él de culpa, culparlo al otro. ¿Va comprendiendo, hermanos? Y él no era digno de poder culpar al otro. Y así sea digno, no podés culpar al otro. Para la gloria de Dios. Amén, amados. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús, todos nos incluimos en esta palabra, Señor. Yo la recibo, Señor, para ministrarme hoy contigo también, con todos mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús. Padre amado, Padre santo, te doy gracias por tu palabra, porque vamos a tener después de esta prédica, Señor, los frutos que tú nos vas a mostrar en este lugar como siempre lo mostraste, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido perdón, Señor, en todo mi corazón. Si hay en mí algo de esta vanidad, Padre, en el nombre de Jesús, yo renuncio, Señor, y que no la pueda tener, Señor,
escondida. Hoy la declaro, Señor, para no caer como muchos cayeron usados por ti, grandes siervos de Dios, porque se envanecieron, Señor, de lo que es tuyo, Padre. Yo renuncio en el nombre de Jesús como pastor, Señor, como cabeza de esta iglesia, la responsabilidad que yo tengo, porque todo de la cabeza baja para el pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Yo renuncio y me cubro con la sangre de Cristo de llegar a tener, Señor, vanidad, Padre, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Renuncio, primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Padre, he renunciado para poder santificar al pueblo ahora, Padre, para poder santificar al pueblo ahora. Y el que me quiere seguir como yo lo he hecho, me quiere seguir, que me siga en esta oración, que se va a sacar una carga de herencia maldita, de maldición hereditaria. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, por tu enseñanza. Señor, renuncio a toda vanidad de mis ancestros. Primera generación, segunda generación, tercera generación y cuarta generación. Como hijo, mis hijos no la van a tener. Como mi padre la tuvo, mi abuelo la tuvo, mi bisabuelo la tuvo, pero yo renuncio en el nombre de Jesús a esta vanidad que no me deja crecer y ser próspero espiritualmente, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios.